Ya. Buenas noches. En esta oportunidad nos ha pedido el profesor de la materia hablar sobre un tema de interés, el que más nos ha llamado la atención de la unidad número 4. El tema que a mí me ha llamado la atención es la anorexia y la bulimia nerviosa, del cual mencionaré unas generalidades. Entre las principales generalidades que tenemos es que la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son los principales trastornos de la conducta alimentaria. Se caracterizan por la presencia de comportamientos alimentarios inapropiados junto a una excesiva preocupación por el peso y por la imagen corporal. Muchas personas creen que estos síntomas causan mucha preocupación a los adolescentes sobre todo. Y también se cree que la anorexia y la bulimia se da solo en esta época, que es una patología nueva, mas no es así. Esta patología se viene dando ya desde la Edad Media, inclusive en donde pues realmente por la ansiedad que tenían, hablemos de las personas de una clase alta, los reyes, y si podemos hablar del resto de personas, pues tenían ya y padecían ya este tipo de enfermedades. Así es que estas enfermedades no es nada nuevo. Más bien es que ahora empieza a aflorar este tipo de patologías porque los adolescentes, los jóvenes e inclusive hasta los adultos a partir de los 20 años se preocupan mucho por su figura estética, por todo lo que tenemos ahora en la sociedad, por todo lo que realmente hemos venido heredando de muchos otros países, ¿ya? Entonces, inclusive si hablamos ya del tipo de trabajo, si hablamos de las modelos, si hablamos de que más de los físico-culturistas también, entonces ellos se preocupan muchísimo por su apariencia física y ahí se producen ya este tipo de trastornos inclusive. Es por eso pues que en esta oportunidad vamos a hablar sobre anorexia y bulimia ya como tal, enfocándonos pues ya en la definición de anorexia nerviosa en esta oportunidad. La anorexia nerviosa se diagnostica cuando una persona se provoca una pérdida de peso que da lugar al peso corporal o inferior al 85% del valor que se considera sano, o cuando una persona no consigue llegar a un peso adecuado durante el periodo de crecimiento. Es decir, la anorexia nerviosa es cuando la persona pues ella misma se somete y quiere bajar de peso, cuando ella misma se exige bajar de peso, cuando no está conforme como ella es y pues ya exagera en lo que es dietas, en lo que es, se puede decir, la alimentación. Ahí ya se produce este tipo de trastornos, digamos así. Adicional a eso tiene un miedo intenso a ganar peso, tiene un miedo intenso a engordar, a que le digan que está gorda, y pues esto ya realmente es preocupante. Tiene una alteración de la percepción de la imagen corporal, se podría mencionar. O en el caso de las mujeres también se puede diagnosticar o es algo importante, un antecedente importante cuando el paciente comenta o la mujer comenta que tiene una ausencia por lo menos de 3 ciclos de menstruaciones consecutivos. Este ya es una señal de alerta y por ahí pues se puede enfocar o se puede ya presumir que tiene una anorexia nerviosa. Así también el índice de masa corporal del paciente suele ser menor a un 17.5, sabiendo que lo normal es del 25. La presencia de bajar de peso un 15% del valor considerado de acuerdo a la talla es ya una gravedad de la enfermedad. Más o menos esto es lo que puedo explicar de lo que es la anorexia nerviosa. Eso es lo que he entendido yo en esta unidad de lo que es la anorexia nerviosa. Adicional a esto también me gustaría destacar que pues el médico o la persona que está atendiendo al paciente debe especificar que hay 2 tipos de anorexia. La anorexia nerviosa de tipo restrictivo,
que pues se le puede indicar que es sin atracones ni purgas, y de tipo compulsivo, que es purgativo. Hablemos de que el tipo restrictivo, los atracones, sin atracones, es que no es que pues mucho quiere comer, que se pasa solo comiendo todo el tiempo y que luego tiene esas purgaciones. Y de tipo compulsivo, pues que es purgativo, que elimina todo. Entonces, estos son los dos tipos de anorexia nerviosa que nos han indicado. Entonces, ahora paso a hablar sobre la bulimia nerviosa también, que es muy frecuente y se ha escuchado muchísimo hablar en nuestro medio. La bulimia nerviosa es un trastorno caracterizado por episodios recurrentes de atracones, sentimiento de falta de control sobre la comida durante los atracones. Es el uso recurrente de conductas compensatorias, inapropiadas para evitar el aumento de peso, como la provocación del vómito, el uso de laxantes, que se ha escuchado muchísimo, el uso de diuréticos y también una dieta estricta, el ayuno o el ejercicio intenso. Entonces, una media para, digamos, diagnosticar esta bulimia nerviosa es más o menos que se puede dar de 2 atracones semanales durante 3 meses y una preocupación excesiva por la silueta y el peso corporales. Entonces, como resumen, podemos ver que la bulimia nerviosa también es de temerla, ¿no? De tenerla mucho cuidado. Justamente esa es la diferencia frente a la que hablamos anteriormente. En esta oportunidad, pues en esta bulimia nerviosa, como menciona mismo la unidad 4, es cuando pues el paciente tiene mucha ansiedad de comer, o sea, atracones como come demasiado, tiene una ansiedad de comer, y luego de que come tanto, pues se va, se esconde en un lugar, en el baño, y se produce el vómito, ¿no? Y pues ya para decir y diagnosticar esto debemos tener en cuenta, como menciona aquí mismo, este tipo, que cada mes dice unos 2 tipos de atracones, unos 2 intentos de atracones. Entonces, es esto importante tener en cuenta. Entonces, digamos que la discordancia entre el peso y la imagen corporal percibida es la clave para el diagnóstico de la anorexia nerviosa. La mayoría de las personas que son demasiado delgadas están preocupadas por su peso. Saben reconocer cuando están demasiado bajo el peso y así también pues expresan su deseo para subir de peso. Por el contrario, de las personas que tienen anorexia nerviosa se deleitan con estar con el bajo peso y pues eso les hace felices, e inclusive se ven que están con un bajo peso y ellas se ven gordas, entonces esto ya es patológico. Los pacientes que presentan síntomas pero no cumplen con todos los criterios diagnósticos de un trastorno de la conducta alimentaria definidos se clasifican en la categoría de trastornos de conducta alimentaria no específico. Así también un trastorno que suele afectar a las personas de mayor edad y aparece en un 25% de las personas es llamado la obesidad mórbida. Entonces, más o menos hemos hecho una definición de lo que son estos 2 tipos de la anorexia y también la anorexia y la bulimia. De acuerdo a los criterios diagnósticos que estamos revisando y estamos estudiando también, podemos ver que para el criterio diagnóstico de la anorexia nerviosa tenemos 4 parámetros. Uno de ellos es el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, considerando la edad y la talla. Como segundo punto tenemos el miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando bajo el peso normal. Así también la alteración de la percepción del peso o de la silueta corporal, la exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.
Así también las mujeres protuberantes, la presencia de amenorrea, es decir, la ausencia de al menos 3 ciclos menstruales, como habíamos mencionado. Entre los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa también tenemos la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por, aquí más o menos, dentro de estos criterios diagnósticos, pues vamos a ir indicando qué debemos tomar en cuenta. Como punto 1, la ingesta de alimento un poco corto, espacio de tiempo hay que tenerlo muy en cuenta. Así también una sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Como otro punto, pues para evaluar estos criterios diagnósticos tenemos unas conductas compensatorias inapropiadas de manera repetitiva. En fin, al fin de no aumentar el peso. También tenemos que tener presente que los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces por semana. Eso también ya lo mencionamos. Y pues la autoevaluación está exageradamente incluida por el peso y la silueta corporal. Entonces, esto más o menos es lo que debemos tener en cuenta para el criterio de diagnóstico. Para el tratamiento de la conducta alimentaria tenemos aquí 3 puntos importantes. El primero y el más importante es restituir el estado nutricional del paciente. En pacientes con anorexia nerviosa, esto significa que su peso vuelva a estar a lo normal. Eso es importante. Como segundo objetivo y también importante, este objetivo pues consiste en modificar las conductas alimentarias distorsionadas del paciente, lo que se le ayudará a mantener el peso dentro de lo normal e invertir o disminuir los atracones. Y el tercer objetivo es ayudar y cambiar las creencias distorsionadas y erróneas del paciente, sobre todo los beneficios del perder peso. Entonces es más bien esto como que ayudarles y decirles a los pacientes, pues concientizarles sobre lo que es la anorexia y la bulimia nerviosa. Y como conclusión, me gustaría mencionar que la conclusión es importante, pues, y me gustaría mencionar que, como decía anteriormente, para, digamos, medio prevenir esto, ¿no? Conversar, tener una conversación con los adolescentes, con nuestros hijos, indicarles que no todo es la figura, la estética, ¿no? Sino es más bien también ya lo que es salud, es amarse a uno mismo, es quererse, es el autoconocerse y el autoaceptarse. Entonces esto es importante para evitar este tipo de trastornos, para evitar este tipo de ansiedad que inclusive afecta muchísimo tanto al paciente como a la familia, al entorno familiar. Esto es lo que yo puedo indicar sobre el tema de la unidad 4 que me llamó.